Mucha gente cree que en la Edad Media la mayoría de las personas vivían entre los 30 y los 35 años y eran de menor estatura que en la actualidad. Ambas declaraciones son conceptos erróneos, pero lo primero es lo primero. En primer lugar, en la Edad Media nadie consideraba mayor a una persona de 35 años. El mito de que la gente moría antes de los 40 nació por la baja esperanza de vida de la época. La razón de esto son bastante obvias. Altas tasas de mortalidad en la infancia debido a una medicina subdesarrollada, así como epidemias y guerras. Entonces, si sumas la edad de todas las personas y las divides por su número, obtienes alrededor de 35. Sin embargo, si una persona logró sobrevivir todas estas dificultades, vivió fácilmente hasta los 70 y 80 años. El concepto erróneo de baja estatura nació del hecho de que muchos edificios medievales tenían entradas muy bajas. De hecho, desde el siglo X al siglo XIX, la altura de las personas no cambió mucho. Se cree que la altura promedio de las mujeres en la Edad Media era de 158 centímetros y la altura de los hombres de unos 70 centímetros. Por cierto, escribe en los comentarios cuál es tu estatura y veamos qué altura tienen nuestros seguidores en Mogol TV. En la Edad Media, nadie se lavaba y las calles estaban sucias y olían mal. Este es otro mito común sobre la Edad Media que se ha vuelto popular en gran medida debido a las películas. En las películas donde los hechos tienen lugar en la Edad Media, a menudo ves gente sucia caminando por las calles llenas de inmundicia. Sin embargo, las cosas eran diferentes. La afirmación de que la gente en la Edad Media no se lavaba durante años y olía asqueroso está lejos de la verdad. En aquellos días, el sentido del olfato de la gente funcionaba tan bien como el tuyo y el mío. Y a nadie le gustaba el olor de un hombre que no se había lavado en mucho tiempo. Sí, claro, entonces uno se bañaba en un jacuzzi, y no había plomería moderna en las ciudades, pero la gente usaba los medios disponibles. Los acomodados, que eran una minoría, podían permitirse tener una bañera en casa, que más bien parecía un gran barril de madera. Para la mayoría de las grandes ciudades había baños públicos, y fue en la Edad Media cuando se generalizó el jabón y otros artículos de higiene. Además, una cosa del hogar como lavandería era la norma en la Edad Media. La gente lavaba ropa, sábanas, etc. El oficio de lavandera ya existía en esa época. En cuanto a la limpieza de las calles, sí hubo un problema. A menudo olían y estaban bastante sucias. Sin embargo, científicos y gobernantes de la época intentaron solucionar este problema, especialmente durante la Baja Edad Media. Había reglas estrictas contra tirar aguas residuales a la calle, así como contra dejar a las mascotas deambular libremente por la ciudad. Los vikingos medievales y otros guerreros usaban cascos con cuernos. Este es un mito que es fácil de creer, porque los vikingos siempre se representan con cascos con cuernos. Pero los guerreros no usaban este tipo de casco, simplemente porque habría sido incómodo en la batalla. La gente de la Edad Media no era tan tonta como para arriesgar su vida por un adorno. No fue hasta el siglo XIX que los vikingos fueron representados activamente con cuernos. Esta imagen fue recogida por la industria cinematográfica y la idea errónea se hizo muy popular. Existe la idea errónea de que en la Edad Media en Europa la gente consideraba que los tomates eran venenosos. En primer lugar, esto no es cierto. En segundo lugar, los tomates se trajeron de Europa desde América del Sur solo en el siglo XIX, y para entonces ya había comenzado el Renacimiento. Otro mito común sobre la comida en la Edad Media era la falta de utensilios. Al parecer, todas las personas comían con las manos, no utilizaban utensilios especiales. Está claro que en ese momento los utensilios no eran tan diversos como lo son ahora. Sin embargo, en la Edad Media, la gente usaba activamente cuchillos y tenedores. La afirmación de que la mayoría de la gente de la Edad Media era estúpida y que creía que la Tierra era plana, también eso era un mito. Mucha gente solía creer que la comprensión de una Tierra redonda solo se originó gracias a Cristóbal Colón y su viaje del siglo XV. Presuntamente antes de eso, la gente creía que la Tierra era plana. Este dibujo fue realizado décadas antes de los viajes de Colón. Demuestra vívidamente que la gente percibía el planeta como un objeto esférico. Aquí puedes ver no solo la Tierra redonda, sino también la atmósfera y las estrellas. La forma esférica de la Tierra era conocida en la Edad Media no solo por los científicos, sino también por muchas personas comunes. Se llegó a la conclusión mucho antes de la Edad Media. En la antigua Grecia se calculaba por medio de la geometría. La gente común en la Edad Media tenía un conocimiento bastante bueno del mundo fuera de sus hogares.
El comercio entre ciudades y países ya estaba bastante desarrollado, podían contar sobre otros territorios. Existe el mito de que las mujeres en la Edad Media eran absolutamente impotentes. Esto no es verdad. Hasta la fecha, los historiadores han podido encontrar mucha evidencia en que en la Edad Media las mujeres podían heredar propiedades, participar en el comercio u otros negocios, y vender y comprar bienes y raíces. En la Edad Media se usaban mucho los instrumentos de tortura, y en lo general eran muy brutales. Una parte de este mito es cierto y la otra no. Los numerosos instrumentos de tortura a menudo se atribuyeron a la Edad Media, pero en realidad se inventaron varios siglos después, por lo que es un mito. Sin embargo, en comparación con los tiempos modernos, la Edad Media fue una época bastante violenta. La violación y el castigo corporal estaban generalizados, y mucha gente lo percibía como una forma natural de imponer orden. Las ejecuciones evocaron principalmente horror, en lugar de ser una especie de espectáculo en el que la gente se reunía para entretenerse. El cinturón de castidad de hierro se asociaba comúnmente en la Edad Media. Se alega que los maridos ausentes en campañas militares distantes obligaron a sus esposas a usar tales instrumentos metálicos. Sin embargo, como te habrás dado cuenta, este es un error común. Los historiadores están seguros de que los cinturones de castidad no se usaban en absoluto, y se hicieron populares en el siglo XIX, cuando hubo un gran interés por la Edad Media. Muchos castillos famosos de Europa se atribuyen comúnmente al periodo de la Edad Media. Por ejemplo, el famoso castillo de Alemania, Neuschwanstein. Por cierto, es uno de los prototipos del famoso palacio con el salvapantallas de Disney. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer un castillo medieval, Neuschwanstein fue construido mucho más tarde, concretamente en el siglo XIX. Y de hecho está muy lejos de lo que eran los castillos fortaleza en ese entonces. En la Edad Media, la gente bebía solo cerveza y vino, y si bebía agua, todavía le agregaban vino para desinfectarla, porque simplemente no había agua pura en la Edad Media. Este mito se puede escuchar con bastante frecuencia. El hecho de que la gente bebía más agua que alcohol es obvio, pero simplemente porque nuestro cuerpo no funciona de esa manera, necesita agua. La anatomía humana es la misma en la Edad Media que en la actualidad. Las ciudades medievales también tenían lugares donde los residentes podían tomar agua potable, y la gente entendió la importancia de beberla. Otro mito similar se refiere al uso por parte de la gente en grandes cantidades de especies para ocultar el olor de la comida podrida y hacerla segura para el consumo. No está del todo claro de dónde vino este concepto erróneo. Primero, la mayoría de las personas en la Edad Media no podía permitirse comprar estas especies. Eran muy raras y caras porque fueron traídas a Europa desde lejos. En segundo lugar, como ya hemos descubierto, la gente no era tan tonta y entendía que si comía comida podrida, era más probable de envenenarse. En cuanto al tema de la estupidez, ni siquiera los campesinos de la Edad Media eran tan estúpidos como se creen comúnmente. Por supuesto, la mayoría de ellos no eran grandes intelectuales, simplemente porque no podían recibir ninguna educación. Los campesinos conocían bien la agricultura y podían interactuar con las autoridades, como acudir a los tribunales y resolver algunas disputas ahí. Por lo tanto, no debemos pensar en los campesinos medievales como simples simplones, que no saben nada sobre la vida. Debido al mito de la inmensa crueldad, existe la opinión de que la gente en ese momento era seria y que no tenía absolutamente ningún sentido del humor. Esto no es verdad. Hay muchas cartas de esa época donde la gente hacía bromas, y había escritores que inventaban anécdotas e historias divertidas. Por supuesto, la mayoría de esos chistes no nos resultan divertidos, simplemente porque ha pasado mucho tiempo. Desafortunadamente, el humor se vuelve obsoleto rápidamente. Dentro de 100 años, es probable de que la gente no se ría de las cosas por las cuales nos reímos hoy. Las condiciones de vida en la Edad Media eran bastante difíciles. Nació el mito de que los niños en ese entonces no se les prestaba mucha atención. Además, los niños casi no tenían infancia e inmediatamente se convertían en adultos. Pero esto no es del todo cierto. En aquellos días, las actitudes hacia la infancia eran muy diferentes a las de hoy. Sin embargo, todos entendieron que los niños no son como los adultos y deben ser tratados de manera diferente. Se lograron encontrar juguetes de la época, como caballos o muñecas.
Dale like si te gustó este video, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para estar siempre al tanto de nuestros nuevos videos. Eso fue todo, nos vemos en la próxima.